Gloria a Dios, qué bueno que podemos seguir adorando al Señor y en este momento vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios en este tiempo especial en la presencia del Señor. Y vamos a compartir un tema muy especial en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, que es el tema que hemos estado tratando el día de hoy, respecto a la fe. Y hemos querido titular a este compartir, este conversatorio de la palabra de Dios, Museo de la Fe. ¿Y por qué Museo de la Fe? Bueno, Hebreos capítulo 11, es un texto, una narración que en la iglesia cristiana hemos denominado así, Museo de la Fe o Héroes de la Fe, porque nos presenta a estos hombres y mujeres que han creído a Dios a lo largo de la historia bíblica y han sido un ejemplo para nosotros. Y vamos a entrar de una vez en materia, vamos a entrar inmediatamente a este tiempo. Y veremos aquí un compartir paso a paso. Vamos a ir analizando este texto bíblico y extrayendo lecciones. Vamos a enfocarnos en lo que dice el texto y a cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Qué nos dice Hebreos 11? Y algo interesante antes de empezar es comparar lo que viene hablando el autor del libro de los Hebreos. Él viene hablando en el capítulo 10, en la segunda parte, sobre la advertencia a no pecar o una advertencia a no pecar. Y de repente salta del pecado a hablar de la fe, de doctrinas esenciales y comienza diciendo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué especial, qué hermoso. La fe es la certeza, o sea, seguridad de lo que se espera, de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no se ve. Me gusta llamar siempre a esta frase o parafrasearlo diciendo, la fe es ver sin ver. La fe es ver sin ver, porque estamos viendo algo que no vemos. No lo vemos con los ojos físicos, pero sí lo vemos con los ojos del espíritu, con los ojos de la fe y del corazón. Versículo 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí nos está hablando de las personas en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, que vivieron la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que la fe no solamente nos muestra la seguridad de lo que no vemos, sino que le da sentido al universo. Es esa, esa seguridad, podemos tener en la fe, la seguridad de que el origen del mundo está en la palabra de Dios. No nos vamos a centrar en esto porque tendremos que entrar en los personajes. Inmediatamente el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel, vemos aquí, que es el hijo de Adán y Eva, el segundo hijo de Adán y Eva, vemos que él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y es interesante porque dice más excelente sacrificio. Caín ofreció un sacrificio, pero el de Abel fue diferente. Fue un sacrificio con excelencia, con amor, con pasión, dice la Biblia en Génesis, que dio de lo mejor de su rebaño y de sus ovejas. Por lo cual entonces alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Todo esto lo hizo por la fe en Dios. Entonces, un principio que extraemos aquí, la fe en Dios nos lleva a dar lo mejor para Él. La fe en Dios nos lleva a dar lo mejor para su obra, a ofrendar, a diezmar con fidelidad, a dedicarnos a Dios y a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos en la obra de Dios. Por la fe, versículo 5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc vemos que fue un hombre
que vivió con Dios, nos dice la Escritura, fue traspuesto para no ver muerte. O sea, Dios se lo llevó físicamente de la tierra sin morir. Y todo esto porque caminó con Dios, nos dice el Génesis. Y me agrada esto, esta última parte, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y comparo lo que dice Génesis con lo que dice aquí Hebreos. Enoc caminó con Dios y eso a Dios le agradó. El estilo de vida que llevó Enoc fue un estilo de constante obediencia, de dependencia, de fidelidad a Dios. Y esa era la voluntad de Dios. Entonces, un principio que extraemos acá de la vida de Enoc es que a Dios le agrada que vivamos dependiendo de Él. Y eso Enoc lo hizo por la fe en Dios, en esa relación con Dios. Vamos al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí el autor está haciendo una relación entre el versículo 5 y el versículo 6. Dice que Enoc agradó a Dios, pero explica cómo agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para que Dios se agrade de mi vida, yo necesito tener fe. No solamente obedecer por obedecer, no de una forma ritual, no seguir como un robot todo lo que dice de Dios, todo lo que dice Dios. Es obediencia, pero con fe. Es ser fiel en mis diezmos y ofrenda, pero con fe, con un corazón íntegro. Es participar en la iglesia, en el ministerio de la iglesia, pero con fe, con sinceridad, haciéndolo para Dios. Y me gusta este punto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otra versión traduce esto como que crea que Él existe, que Él es verdadero y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que nos acerquemos a Dios con una confianza, una creencia sincera de que Dios existe como dice que existe y hace lo que dice que hace. O sea, que Él es galardonador de los que le buscan. Pero saltamos a Noé, el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que se salvase su casa. Miren qué interesante. Cuando Noé fue advertido por Dios de lo que pasaría, de que vendría un diluvio, se supone que en ese tiempo nadie había visto llover. O sea, el agua no caía desde el cielo, sino que dice Génesis que subía un vapor desde el suelo que regaba la faz de la tierra. O sea, era una locura decir que va a caer agua del cielo en el tiempo de Noé, por supuesto. Y él con temor preparó el arca para que su casa se salvase. No con temor de miedo, sino con temor de respeto, de obediencia a Dios. Y qué especial, para que en que su casa se salvase. O sea, la fe de Noé impactó su familia. Entonces, un principio, cuando Dios nos manda a obedecerle, la fe que nosotros aplicamos impacta también nuestros hogares y nuestra familia. Y por esa fe, dice la Biblia, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y esto es muy importante, la justicia que viene por la fe. Aquí estamos hablando de un periodo antes de la ley de Moisés, o sea, la justificación no era por la ley en ese tiempo, era por la fe, como es ahora, justificado pues por la fe, dice Romanos. En el tiempo de Noé, Abraham, Enoc, todos esos personajes previo a la ley, vivían por fe y agradaban a Dios y eran justificados por la fe. O sea, que siempre ha sido la idea de Dios de que la fe sea la esencia de nuestra relación con Él. No un sistema ritualista, no un sistema sacrificial como fue el de la ley. Ese fue una sombra, fue algo temporal, importante pero temporal. Entonces volvemos al versículo 8. Vamos aquí con Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Señores, Abraham, siendo llamado, dice la Biblia en Génesis que Jehová le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero aquí nos dice en hebreo que él no sabía para dónde iba. Oigan, señores, salió sin saber para dónde iba. Yo muchas veces he meditado en esto y pienso, que Dios me diga a mí, Abel, sal a caminar por ahí, que te voy a llevar a un lugar.
Uno diría, pero Dios mío, ¿a dónde? Pienso que la primera pregunta que uno haría es, Dios mío, ¿a dónde? Muéstrame. Dios no quiso mostrarle a Abraham a dónde era. Dios no le dijo a Abraham inmediatamente a dónde que lo iba a llevar. Solo le dijo, sal. Y Abraham obedeció. Esto muestra una fe sincera, de que sencillamente porque Dios le dijo, sal, vete al lugar que yo te voy a decir, Abraham lo hizo. Y pienso que estamos viviendo un tiempo ahora, en esta etapa de pandemia del coronavirus, que no sabemos a dónde Dios nos va a llevar en definitiva, pero vamos a seguir obedeciendo su palabra. Sigamos obedeciendo lo que Él hace y lo que Él dice, porque Él es fiel y Él está en control y Él sabe hacia dónde nos va a llevar. Seguimos entonces con Abraham, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, esa fe lo llevó a habitar a la tierra prometida sin ser de él, habitó como extranjero, poniendo en práctica la fe que Dios le había declarado que tuviera, o sea, la promesa que Dios le daría. Y me gusta lo que dice, que no solamente él, sino con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Isaac, hijo de Abraham, Jacob, nieto de Abraham. O sea, que la fe de Abraham no solo lo impactó a él, impactó su familia. La fe que tuvo Abraham marcó a sus hijos, a sus nietos, a los hijos de sus nietos y así sucesivamente. Hasta nosotros nos impacta hoy. Y hago una pausa aquí y te pregunto, ¿tu fe, la que tú tienes, está impactando a tu familia? ¿Está impactando a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos? La idea de Dios es que nuestra fe no solamente sea nuestra, sino que nuestra familia también sea alcanzada por la fe de Dios, la fe en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué hermoso. Abraham en ese tiempo estaba esperando esa ciudad. ¿Y de qué ciudad está hablando? De la patria celestial. Abraham no conoció a Cristo físicamente, no tuvo la revelación, pero él sabía que había un lugar eterno, un lugar cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y así estamos nosotros esperando esa patria celestial a la cual el Señor Jesús un día nos llevará. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Aquí hacemos una pausa. Sara, la esposa de Abraham, era estéril, nos dice la escritura, o sea, no podía concebir. Esa fe le movió a ella a creer, a depender de Dios, de que su problema físico, su problema de salud, Dios traería la respuesta. Y Dios le dio fuerza para concebir. Tal vez tú estás pasando algún problema de salud, algún problema físico, puede ser el mismo coronavirus, tú o tu familia, o otra etiología de enfermedad, pero tienes la promesa de la palabra de Dios, que por tu fe en Cristo, Dios te dará fuerza para ser sanado, así como lo hizo en Sara. ¿Qué sigue diciendo? Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Señores, ya Sara tenía 90 años cuando dio a luz. 90 años. Dice la Biblia que había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, su estado hormonal para fértil, la menstruación y todo el proceso del ciclo hormonal de ella ya estaba detenido, había entrado a la menopausia y ese proceso de decaimiento hormonal. Pero aún así, Dios no estaba sujeto a esto. Dios, a pesar de las circunstancias físicas, hizo un milagro. Ahora, ¿por qué hizo el milagro? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y me gusta esto porque en Génesis, cuando uno ve la historia de Sara y Abraham, hay un momento que ambos dudaron, tanto Abraham como Sara. Y Sara en su corazón dijo, ¿será que Dios me dará el gozo de tener un hijo? Y se rió en su corazón, dice la Biblia. Tanto así que el nombre Isaac significa risa. Pero dice que Sara creyó.
que era fiel quien lo había prometido. Y ahí en el mismo Génesis, cuando vemos que Sara dijo estas palabras, Dios dijo, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Y pienso que nosotros muchas veces dudamos, flaqueamos en los momentos difíciles, la preocupación llega, la duda llega, pero al final creemos en Dios. No es el momento de duda que estás teniendo o que tuviste. Es que a pesar de la duda, a pesar de las circunstancias, te levantes y creas que el que lo prometió es fiel. No es por nuestra fidelidad, es por la fidelidad de Dios. Más que porque nosotros seamos buenos, más que porque tú y yo seamos íntegros y justos, es porque Dios es fiel. Y cuando vamos a Él con fe, dependiendo de su palabra, de sus promesas, Él responde. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en el mar. Señores, miren, la fe de uno que estaba ya casi como muerto. ¿De quién está hablando ahí? De Abraham. Literalmente, el cuerpo de Abraham ya estaba envejecido. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo. 100 años. Y podemos decir que en ese tiempo el cuerpo humano había menos pecado, que las condiciones de salud, pero 100 años son 100 años. Abraham no era un jovencito de 30 años. Ya su fuerza física, su estado físico, sus niveles hormonales habían decaído. Dios, a pesar de las circunstancias físicas, hace el milagro. Vuelve el mismo principio, hombres. A pesar de los problemas físicos que puedan haber en tu cuerpo, a pesar de las circunstancias humanas que son naturales, Dios hace el milagro. Y el último, el que tiene la última palabra es Dios. Y debes ir a Dios si tienes una enfermedad, si está pasando un problema físico de salud. En Dios está tu respuesta, porque Él es el que es fiel, así como lo hizo en Sara. Y por esa fe, salieron como estrellas del cielo y como la arena del mar, innumerable descendencia de personas. Tanto el pueblo de Israel, inclusive los pueblos árabes que descienden de Ismael también descendieron de Abraham y otros pueblos también. Y nosotros también somos hijos de Abraham por la fe. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estas personas no recibieron, o sea, no vieron lo que Dios les había prometido. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, vas a tener una descendencia como la arena del mar. Abraham no la vio, porque Abraham murió ya, sus nietos habían nacido, pero eran adolescentes. Solo vio a su hijo o a sus hijos y a algunos de sus nietos. Pero no lo llegó a ver como arena del mar, sin embargo lo creyó. ¿Por qué? Porque ellos miraban desde lejos y lo creían y lo saludaban, o sea, lo confesaban. Me encanta lo que dice, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos, aunque no lo veían la promesa de Dios, ellos lo creían, lo confesaban, lo declaraban cada día. Hay poder en la confesión de la palabra de Dios. Si Dios nos ha dicho en su palabra que por su llaga fuimos sanados, vamos a confesar, por su llaga yo fui sanado. Así que el coronavirus, la enfermedad, el cáncer, la diabetes, sea lo que sea, se va en el nombre de Jesús, porque su palabra me lo garantiza. Si la palabra de Dios me dice que aunque ande por el valle de la sombra de la muerte no temeré, yo lo voy a creer y lo voy a confesar y lo voy a declarar, porque esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que confesar en nuestras vidas. ¿Qué nos sigue diciendo el versículo 14? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Ellos tuvieron tiempo de devolverse. Humanamente hablando, ellos pudieron haber dicho, yo no voy a coger tanta lucha. Yo no voy a, por decir que creo en un Dios que no veo, coger tantas dificultades. Y tuvieron chance de devolverse, pero aún así perseveraron. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban una patria mejor. Esto es la patria celestial. Ellos sabían que estarían con su Dios en su presencia, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea, Dios está orgulloso de ellos, no se avergüenza de ser su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Y pienso que esta parte tiene un significado interesante. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea, porque ellos le creyeron a Dios. Pero me hace pensar también, ¿será que Dios se puede avergonzar de nosotros de alguna manera? Y pienso que sí, porque si Dios no se avergonzó de ellos porque tenían fe, ¿qué pasaría cuando no tenemos fe? O cuando somos cristianos o creyentes que decimos tener fe, pero no vivimos esa fe realmente. Es una fe teórica, no práctica. Pienso que esa vergüenza de Dios se refiere a un sentimiento de que Dios desea más para nosotros. No que Dios nos repudie, sino que nuestra fe no nos acerca a Él. O sea, cuando no tenemos fe nos alejamos de Él. Y eso a Dios lo entristece. Pienso que es aquí lo que el texto quiere llevarnos. Dios se entristece de la falta de fe en el creyente. Dios se entristece de esa falta de fe que se supone que debemos tener fe y no la tenemos. En el libro del Apocalipsis habla de que a una de las 7 iglesias del Apocalipsis dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, Dios te vomitará. Dios no quiere gente tibia. Dios no quiere gente que se digan ser cristianos y no lo sean de verdad. Dios desea que seas caliente a sí mismo, ardiendo en el Espíritu, lleno de fe, una fe firme y sincera, genuina cada día. Y si tú nos estás viendo y de pronto no eres cristiano, pero crees en Dios, qué bueno que crees en Dios. La Biblia dice que los demonios incluso creen que Dios existe y tiemblan. O sea que creer en Dios como tal no es la gran cosa, en pocas palabras. Ahora, vivir esa fe en Dios de la que dice la Biblia, eso es lo importante. ¿Cómo vivirla? Poniendo tu fe en Cristo Jesús, arrepintiéndote de tus pecados y que Él sea tu Señor. No solo decir yo creo en Dios, pero vivir lejos de Él, sino que esa fe que decimos tener esté puesta en Cristo, que Él sea nuestro Señor. Así que esto es un mensaje para ti que nos ves, que aún no has recibido a Cristo. Cristo desea que tengas una fe genuina y real en Él. El versículo 17 nos dice, por la fe, Abraham fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Una pausa aquí. Abraham fue probado, recuerden, nace su hijo, ya Abraham con 100 años, y ofreció a Isaac, porque Dios le había dicho que lo hiciera para probarlo. Dios le había dicho que en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Señores, Abraham en su corazón entregó, sacrificó a su hijo. Es por eso que en el último momento Dios le dice, detente, no extiendas tu mano, no mates al muchacho. Dios no quería que Abraham sacrificara al hijo. Era solo una prueba, pero Dios deseaba llevar a Abraham a un estado de dependencia de Dios tan grande a que él creyera esto. Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, la fe de Abraham era tan grande que él dijo en su corazón, si Dios me dice que sacrifique a mi hijo, yo lo voy a sacrificar, porque Dios hasta de los muertos lo puede resucitar. Y si Dios dijo que a través de él yo tendré descendencia, no importa, yo voy a obedecerle y punto. Así desea Dios que le obedezcamos, que le creamos y punto. Que si Él lo dijo, Él lo hará.
No hay por qué buscarle la solución humana a las cosas. Si Dios dijo que hagas algo, hazlo, obedécelo. Si la palabra de Dios te lo dice, hazlo. Si el Espíritu Santo te está hablando y te dice, haz esto, haz lo otro, hazlo. No tienes que buscar una respuesta lógica. La fe no es lógica. La fe no depende de un sentido lógico de raciocinio humano. La fe supera la lógica. Y no tiene que ser lógica, porque Dios no lo es. Dios es más allá de eso. Entonces, si Dios te está mandando a que lo obedezcas de una tal o cual forma, obedécelo y punto, porque Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Ya entramos al hijo de Abraham, que fue Isaac. Bendijo a sus hijos Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón, la tercera generación. Y por fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Esto es muy interesante porque José vivió más o menos 400 años antes de la muerte, de la salida del pueblo de Egipto. Y por la fe ya Dios le había mostrado, él sabía que Dios se llevaría a su pueblo. Dios le había revelado esto. Desde Abraham ya Dios les había dado esta palabra, ellos lo sabían. Y él dijo, yo sé que ustedes van a ser esclavos, pero Dios los va a sacar. Y cuando ustedes se vayan, llévense mis huesos. Así de grande era la fe de José, porque él sabía y creía la palabra de Dios. 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Miren qué interesante. El decreto del rey era que murieran todos los niños varones de los hebreos. Y los padres de Moisés dijeron, no, nosotros no vamos a obedecer esa orden del rey, porque este niño nos lo dio Dios y nosotros no vamos a temer, no vamos a tener miedo a lo que dijo ese rey impío y que va en contra de Dios. Ellos creyeron y así Dios salvó a su hijo, porque pusieron la palabra de Dios por encima de esa ley injusta y que iba a destruir su familia. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, Moisés decidió no ser de la realeza, oigan, de la realeza de Egipto. Moisés era un príncipe, dice la Biblia, poderoso en hechos y en palabras. Él dejó esa vida, decidió dejar esa vida por la fe, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió sufrir para hacer la voluntad de Dios y agradarle que vivir en el pecado, aunque deleitándose, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A mí me llama la atención cómo el autor de Hebreos enfatiza esto, que tenía puesta la mirada en el galardón. Y uno dice, bueno, pero de pronto Moisés no tenía esa fe tan desarrollada. Moisés en ese tiempo Dios no lo había llamado. Sí, pero recuerden que él fue criado por su madre hasta cierta edad, su madre natal, su madre que le dio a luz, y ella era judía, hebrea, le crió en el camino de Dios. Moisés creció con temor a Dios. Y Moisés, aunque estaba en el palacio, sabía que él tenía una identidad del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, que era su Dios Jehová, y a eso lo guió a él en el resto de su vida. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me encanta esto. Moisés sale de Egipto porque lo iban a matar, lo persiguieron, se enteraron, lo iban a matar. Pero él se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, amigo que estás conectado con nosotros, mantente mirando al invisible. El invisible es Cristo. Tú no lo ves físicamente, pero lo ves con los ojos del Espíritu, con los ojos de la fe. En medio de esta crisis del coronavirus, de la pandemia, del distanciamiento físico, del problema económico, sostente viendo al invisible, sostente viendo a Cristo. No veas la circunstancia. Mira al que está por encima de la circunstancia, que es Cristo Jesús. Recuerda lo que dice la palabra,
que por fe nos movemos, no por vista. No dependemos de estas circunstancias, dependemos de Cristo Jesús. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, la promesa que Dios le había dado. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Maravilloso milagro, uno de los grandes milagros que vemos que Dios hizo. Dividió el mar rojo en dos y pasaron por tierra seca. Me gusta esto, miren. Esto tiene un significado también para nosotros. Estamos pasando, pudiéramos decir, por un mar de inseguridad en este tiempo de pandemia. No sabemos qué va a pasar mañana. No conocemos qué va a suceder en los números de la pandemia, la situación económica. Es un mar de preocupación. Así se encontraba el pueblo de Israel. Así se encontraba Moisés. Con Egipto en sus espaldas y con el mar de frente. Y Dios le dijo, levanta tu vara y divide el mar. ¿Qué significa esto? A pesar de la pandemia, tú vas a pasar como por tierra seca. Cuando Dios está con nosotros y le obedecemos, aunque haya un mar de duda, aunque haya un mar de crisis, de inflación, de deflación, de desaceleración económica, que haya quiebra, que estemos sin empleo, aunque la enfermedad llegue, vamos a pasar como por tierra seca. Porque el Señor abrirá el mar y dividirá el mar y pasaremos protegidos por su presencia. Eso cuando nos mantenemos en fe, cuando nos mantenemos firmes en sus promesas. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Vemos ya luego esto después que se establece el pueblo. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Quiero hacer un alto aquí y dirigirme a los amigos que nos ven. Mira, esta persona, Rahab, ella era una prostituta, no solo una prostituta, una dueña de un prostíbulo muy importante en su ciudad Jericó. Pero ella, cuando vio que los espías del pueblo de Israel llegaban, ella temió a Dios. ¿Por qué? Porque ella tuvo fe. Ella tuvo fe en Dios. Ella tuvo fe que a pesar de su vida de pecado, a pesar de su vida lejos de Dios, ella quería conocer a ese Dios verdadero y decidió obedecer a Dios y se fue del lado de los judíos. Los apoyó. ¿Por qué? Porque ella creyó en ese Dios. Si tú estás lejos, has estado lejos de Dios, has vivido una vida de pecado, hoy es un día donde Cristo quiere entrar a tu vida. Así como Rahab fue una mujer que a pesar de sus pecados buscó a Dios. Ven a Cristo hoy, entrégate a Cristo hoy. Jesús quiere limpiarte. Él no va a seguir, Él no va a dejarte en ese destino. Sin importar lo atado, lo preso que hayas podido estar, Cristo hoy te da libertad en el nombre de Jesús. Y quiero decirles algo, miren, Rahab fue una de las, estuvo en el árbol genealógico de Cristo. O sea, que ella fue una antecesora de Cristo. Y esto llama la atención, o sea, en la línea genealógica de Cristo Jesús estuvo una ramera. O sea, la línea genealógica humanamente hablando. Y uno dice, ¿cómo? De verdad, esto sorprende. Esto habla de la gracia de Dios al perdonar. Cuando Dios nos perdona y nos limpia, hace milagros en nosotros y nos usa de formas maravillosas. Así que Dios no está viendo solo tus pecados del pasado. Dios está viendo lo que quiere hacer en ti hoy, ahora y lo que va a hacer en ti en el futuro. Cuando te entregues y cuando confíes plenamente en Cristo Jesús. El versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Y hago una pausa para hablar de un personaje aquí, Sansón. Sansón fue un personaje que uno lee la vida de Sansón y uno dice, wow, qué hombre tan débil, tantas luchas que tuvo, se alejó de Dios, desobedeció a Dios.
pero el autor de los Hebreos lo pone en la lista de los héroes de la fe. Sí, al igual que Rahab, Sansón era un hombre que tenía una promesa de Dios, Dios lo eligió, él se equivocó muchas veces, pecó muchísimo, pero se arrepintió y clamó por la restauración de Dios y Dios lo usó con poder. Amigo, hermano que nos ves, tú que eres creyente, si te has alejado de Dios, si tú de pronto te has alejado de Cristo, te descarriaste, hoy también Cristo quiere traerte a sus pies. Él quiere restaurar tu vida y hacer de ti un hombre, una mujer usado por Él con poder. Hermano, si tú has estado débil en la fe, hoy Cristo quiere restaurarte y decirte que a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, Él te levanta. Versículo 33. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Escuche esto, fueron apedreados, aserrados, o sea, partido por la mitad, cortado vivo, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, y vamos a cerrar aquí en esta parte con mucho énfasis, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, porque ellos creyeron en fe, nosotros creyeron en Dios, hoy nosotros hablamos de ellos bien. Ellos tuvieron fe. Pero aunque tuvieron fe y tienen buen testimonio, oigan señores, ellos no recibieron lo prometido. ¿Cómo? Sí, no recibieron lo prometido, así es. A pesar de que creyeron, a pesar de que cogieron lucha, no recibieron lo prometido. Y aún así, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y nos preguntamos, ¿por qué ellos no alcanzaron lo prometido? Creo que la respuesta es porque el propósito no era el resultado de la promesa. La promesa no la disfrutarían ellos. La promesa la disfrutarían sus hijos, sus nietos, su descendencia, el futuro, hasta nosotros mismos. Lo importante, lo que Dios quería hacer en ellos era esto: fe. El galardón más grande, el premio más grande que Dios les dio a ellos fue el desarrollar su fe. Y con esto quiero terminar. Amigo que nos ves, hermano que te conectas con nosotros, el galardón más grande que Dios nos da y nos dará es una fe en Cristo Jesús, o sea, que dependamos de Él. Dios permitió que todos ellos pasaran por pruebas para desarrollar su fe. Y el resultado fue una relación real, permanente, duradera con Cristo. Y aunque hizo milagros, les ayudó, les dio fortaleza, muchos no recibieron lo que Dios les había prometido, pero todos recibieron algo: la patria celestial. Aunque algunos recibieron el galardón humano, otros no, pero todos sí recibieron algo: el cielo, la salvación. Amigo, hermano, eso es lo más importante que podemos tener: la salvación en Cristo Jesús. Lo que Dios está haciendo en este mundo, en este tiempo, especialmente de pandemia, es probarnos, es desarrollar nuestra fe. Así que yo te quiero recordar hoy, esto es una escuela de fe. Es un entrenamiento de fe. Este tiempo de coronavirus es una escuela de fe para nosotros. Es un entrenamiento de nuestra fe. Así que vamos a afianzarnos en Cristo. Vamos a afianzarnos en lo que Él dice. Amigo que nos ves y que nos escuchas, viste este testimonio
viste las historias de estas personas. Si tú has estado siguiendo a Cristo pero te has alejado, o si nunca has empezado esa relación con Él, hoy, ahora mismo, el Espíritu Santo de Dios quiere que tú comiences esa relación o la retomes. El primer paso es arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús como nuestro Salvador. Y si haces eso de corazón, eres salvo, dice la Biblia. Así que ahora yo quiero guiarte en una oración para que tú le puedas decir a Cristo que lo quieres en tu vida, transformando tu ser. Señor Jesús, en este momento, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos ahí y repite esta oración. Señor Jesús, yo te entrego mi vida y mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de mis errores y creo que tú me salvas y tú me das vida eterna. Amén. Espíritu Santo de Dios, yo te presento a estas personas que en este momento te han creído, han hecho esta oración de fe. Si así lo han hecho, Espíritu Santo de Dios, restaura su corazón, fortalécele en el nombre tuyo, Jesús, que desde este instante tú le levantes. Tú que nos ves, que has estado lejos de Cristo, en este momento el Espíritu de Dios te toca ahí donde estás y te levanta. Dios te dice, yo te perdono, yo te limpio, yo te restauro y a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores, yo te transformo. Hay una persona que nos está viendo que ha vivido muy lejos de Dios, tú y tu familia. Te dice el Señor, yo te transformo a ti. Comienzo contigo y voy a obrar en toda tu familia. Voy a hacer un milagro en tus hijos, en tu esposo, en tus nietos, en tu familia completa, en tus hermanos, porque voy a transformarles. Pero empiezo contigo. Espíritu Santo, mira a cualquier persona que en este momento puede estar enferma, que haya estado padeciendo de situaciones por el coronavirus, por otra enfermedad, Señor, cualquier cosa. En este momento, Espíritu Santo, tócale en el nombre de Jesús. Y que por la fe en tu nombre, Cristo Jesús, esta enfermedad se vaya ahora en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad, fuera síntoma de enfermedad, fuera dolor y todo problema. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mira, Padre, nuestros hermanos que nos ven, que su fe tal vez ha estado débil, que se han sentido debilitados. Ahora, Espíritu Santo, dale aliento, dale fortaleza y renuévales en el nombre poderoso tuyo, Jesús. Amén y amén. A ti que recibiste a Cristo como tu Salvador, en la descripción de este video, tanto en YouTube como en Facebook, puedes darle abajo en la parte de la descripción en YouTube y arriba en Facebook. Hay un formulario. Ese formulario tú le vas a dar ese link, hay un link que te lleva a un formulario donde vas a poner tus datos como nombre y teléfono y demás. Y nos queremos poner en contacto contigo. Deseamos ayudarte a que conozcas a Jesús y que este camino que empiezas en Cristo puedas seguir creciendo. Así que Dios les bendiga y un placer haber compartido la palabra con ustedes. Recuerden, estos héroes en el Museo de la Fe.